Mi nombre es Sebastián González y soy fotógrafo freelance desde hace casi 12 años. No soy famoso ni nada por el estilo. Soy de los que viven del trabajo constante, de los encargos que van llegando, bodas, eventos corporativos, arquitectura, lo que salga. Aprendí hace mucho tiempo que en este oficio uno no puede darse el lujo de rechazar trabajo, y eso me ha llevado a meterme en situaciones que en otro momento hubiera pensado 2 veces. Este encargo en particular me llegó por recomendación de un cliente anterior. Me contactó una empresa que se dedicaba a comprar propiedades antiguas para demolerlas y construir en los terrenos. Necesitaban documentar una casa antes de tirarla abajo, tener un registro fotográfico completo de cada cuarto, cada detalle arquitectónico, cada rincón. Trabajo sencillo, bien pagado, sin complicaciones. Eso me dijeron. La casa quedaba en las afueras de la ciudad, en una zona que antes había sido residencial y que con los años fue quedando abandonada a medida que la gente se fue yendo a otros barrios. Me dieron la dirección, una llave y me dijeron que tenía toda la tarde para trabajar, que la casa llevaba más de 20 años desocupada, pero que estaba estructuralmente estable, que podía entrar sin problema. Fui un martes por la tarde. Llegué como a las 2:30 con mis 2 cámaras, el trípode y las lentes que uso para interiores. Estacioné frente a la casa y me quedé un momento mirándola desde afuera antes de entrar. Era una casa grande, de 2 pisos, con una fachada que en otro tiempo debió haber sido bonita. Todavía se veían restos de pintura color crema en las paredes exteriores y unos detalles en las ventanas que indicaban que quien la construyó se había tomado el tiempo de hacerla con cuidado, pero 20 años de abandono le habían pasado encima sin piedad. La pintura descascarada, las ventanas tapadas con tablas de madera, el jardín del frente convertido en maleza seca y el portón de hierro oxidado que chirrió fuerte cuando lo abrí. Entré y cerré el portón detrás de mí. Lo primero que golpea cuando uno entra a una casa abandonada es el silencio. No es el silencio normal de una casa vacía. Es algo más denso, más pesado, como si el aire adentro hubiera dejado de moverse hace mucho tiempo y se hubiera quedado quieto ahí acumulando años. Olía a humedad, a polvo viejo y a algo más que no supe identificar en ese momento, un olor orgánico y cerrado que uno asocia con lugares que han estado sellados demasiado tiempo. Me puse a trabajar de inmediato, porque la luz de la tarde no dura para siempre y necesitaba aprovecharla. Empecé por la planta baja, sala, comedor, cocina, un cuarto que debió haber sido estudio o biblioteca. Los muebles seguían ahí, cubiertos con sábanas blancas que el tiempo había vuelto grises. Había cuadros todavía colgados en las paredes, una vajilla incompleta en una vitrina de la cocina, libros apilados en estantes, todo exactamente como lo había dejado alguien que salió un día y nunca volvió. Fotografié todo, cuarto por cuarto, pared por pared, detalle por detalle. Así trabajo yo, de forma ordenada, sin saltarme nada. Tardé casi 1 hora en la planta baja y en ningún momento sentí nada fuera de lo normal. Era una casa vieja y abandonada, nada más. Incómoda, sí, con ese peso particular que tienen los lugares donde la vida se detuvo de golpe, pero nada que me generara alarma. Subí al segundo piso como a las 4 de la tarde. El segundo piso tenía un pasillo largo con 4 puertas, 2 a cada lado, y una ventana al fondo que dejaba entrar una luz que a esa hora de la tarde se sentía más oscura de lo que debería. El piso de madera crujía con cada paso de una forma que en otro contexto hubiera ignorado, pero que en ese silencio tan denso sonaba más de lo normal. Empecé por el primer cuarto de la izquierda. Era una habitación mediana, con una cama antigua sin colchón, un ropero de madera oscura y una mesita de noche
con una lámpara sin bombillo. Fotografié todo con calma. Moví el trípode varias veces para cubrir cada ángulo. Revisé en la pantalla de la cámara que las fotos estuvieran bien expuestas y seguí al siguiente cuarto. El segundo cuarto era más pequeño, casi vacío. Solo una silla en el centro y una estantería vacía contra la pared. Fotografié rápido y seguí. El tercer cuarto era el más grande del piso, probablemente el cuarto principal. Tenía una cama doble todavía con el somier, un tocador con un espejo grande y ovalado que reflejaba la poca luz que entraba por la ventana y un armario de 2 puertas que estaba entreabierto. Fotografié todo sistemáticamente como siempre. Cuando terminé, revisé las fotos en la pantalla y quedé satisfecho con la exposición y los ángulos. El cuarto, el último del pasillo, estaba cerrado con llave. Intenté abrirlo con la llave que me habían dado, pero no era la misma cerradura. Anoté en mi libreta que ese cuarto no había podido ser fotografiado y seguí. No era mi problema resolver eso. Era el de la empresa que me había contratado. Terminé el segundo piso como a las 5:30. Bajé. Recorrí una vez más la planta baja para asegurarme de no haberme saltado nada. Y salí de la casa a las 6:45, con la luz del día todavía alcanzando, pero ya con ese tono anaranjado del atardecer que indica que queda poco tiempo. Cerré el portón oxidado detrás de mí, guardé el equipo en el carro y me fui sin mirar atrás. Esa noche llegué a mi apartamento, comí algo rápido y me senté frente al computador a descargar las fotos. Tenía el hábito de revisar todo antes de entregar para asegurarme de que la calidad era buena y de que no faltaba nada. Conecté la cámara, esperé a que cargaran las fotos y empecé a revisarlas desde el principio, desde las primeras que había tomado en la sala. Las primeras 15 o 20 fotos estaban perfectas. Buena exposición, buenos ángulos, nada fuera de lo común. Seguí avanzando por el comedor, la cocina, el estudio, todo bien. Fue en la foto número 28, una toma del fondo de la cocina, donde lo vi por primera vez. En el fondo de la cocina, en la esquina derecha, donde la pared se encontraba con el inicio del pasillo, había una figura. No era grande ni llamativa. De hecho, tuve que acercar la imagen en el computador para estar seguro de lo que estaba viendo. Era una silueta oscura, de pie, con la cabeza levemente inclinada hacia la cámara. No tenía detalles claros, no se distinguía la cara ni la ropa. Era más bien una forma humana parada en una esquina donde yo estaba completamente seguro de que no había nadie cuando tomé esa foto. Me quedé mirando la pantalla un momento largo. Me dije que era una sombra, que la luz de la tarde entrando por la ventana de la cocina había generado un juego de sombras que mi cerebro estaba interpretando como una figura humana. Me lo dije con convicción y seguí revisando las fotos. Foto 29, 30, 31. Todo normal. Foto 32. Una toma del comedor desde el vano de la puerta. En la esquina izquierda del fondo, la misma figura. Mismo tamaño, misma postura, misma cabeza levemente inclinada hacia la cámara. Esta vez, no había ninguna ventana cercana que explicara una sombra en ese ángulo. La esquina donde estaba parada era una esquina interior, sin ninguna fuente de luz directa. Se me erizó la nuca. Seguí avanzando despacio, ya no con la misma calma de antes, sino con una atención diferente, buscando en cada foto, escaneando cada esquina de cada imagen, antes de pasar a la siguiente. Foto 41. El estudio. Fondo derecho. La figura. Foto 47. El primer cuarto del segundo piso. Esquina junto al ropero. La figura. Foto 53. El cuarto pequeño casi vacío. Detrás de la silla del centro. La figura. Siempre en el fondo.
siempre en una esquina, siempre con esa misma postura y esa misma cabeza levemente inclinada hacia la cámara, como si hubiera estado en cada cuarto mientras yo fotografiaba, moviéndose de uno a otro sin que yo lo notara, siempre manteniéndose al fondo, siempre mirando hacia donde estaba el lente. Me levanté de la silla y caminé hasta la cocina a buscar agua. Necesitaba moverme. Necesitaba hacer algo con las manos, porque me las sentía frías. Bebí el agua despacio mirando por la ventana de mi apartamento hacia la calle iluminada de afuera, y me dije que tenía que haber una explicación, que las cámaras a veces capturan cosas que el ojo humano no ve, reflejos, manchas en el lente, interferencias de luz. Me dije cualquier cosa. Volví al computador y seguí revisando. La figura seguía apareciendo. Foto 62, foto 69, foto 74. En cada cuarto, en cada toma, siempre en el fondo, siempre en una esquina, siempre mirando hacia la cámara. Pero había algo que fui notando a medida que avanzaba en la revisión y que fue lo que realmente me empezó a afectar. La figura estaba más cerca en cada foto. No era algo dramático ni obvio. Era sutil, de esa forma en que uno nota algo sin poder explicar exactamente qué cambió. En las primeras fotos, la figura era pequeña, apenas distinguible, una forma oscura al fondo que uno podía atribuir a cualquier cosa. Pero a medida que avanzaba en la revisión, foto por foto, la figura ocupaba un poco más del encuadre. Estaba un poco menos al fondo, un poco más cerca del centro, un poco más cerca de donde yo había estado parado con la cámara, como si durante toda la tarde mientras yo recorría la casa, de cuarto en cuarto fotografiando todo con mi metodología ordenada y tranquila, algo me hubiera estado siguiendo, acercándose despacio, sin prisa, con toda la paciencia del mundo. Me detuve en la foto 83 y la amplié al máximo en la pantalla. Era una toma del pasillo del segundo piso, la que había tomado desde el inicio del corredor, mirando hacia la ventana del fondo. La figura estaba a la mitad del pasillo esta vez, ya no en una esquina, ya no al fondo, en la mitad del pasillo, de frente a la cámara, con esa misma cabeza levemente inclinada, y a esa distancia, con esa ampliación, pude ver algo que en las fotos anteriores no había podido distinguir. Tenía la mano extendida hacia adelante, no hacia los lados, no hacia abajo, hacia adelante, hacia la cámara, como alguien que extiende la mano para llamar la atención de otro, como alguien que dice, oye, estoy aquí, mírame. Cerré el computador de golpe, me levanté, fui al baño, me eché agua fría en la cara y me quedé un momento apoyado en el lavamanos mirándome en el espejo. El corazón me latía más rápido de lo normal y tenía esa sensación en el pecho que uno tiene cuando algo le genera un miedo que no sabe bien cómo manejar porque no tiene forma física, porque no es algo de lo que uno pueda alejarse caminando. Estuve como 20 minutos sin abrir el computador. Hice cualquier otra cosa. Revisé el teléfono, bebí más agua, me asomé al balcón a tomar aire. Pero sabía que tenía que volver a revisar las fotos porque tenía que entregar el trabajo al día siguiente y no podía entregar algo que no había revisado completo. Volví al computador y abrí las fotos donde las había dejado. Quedaban 12 fotos por revisar, las últimas que había tomado antes de salir de la casa, las del recorrido final por la planta baja. Las revisé una por una, con una lentitud que no era metodología, sino miedo puro. En todas aparecía la figura. En todas estaba más cerca que en la foto anterior. En la penúltima foto estaba a unos 2 metros de la cámara. Llegué a la última foto y la abrí. La última foto
Era una toma del corredor principal de la planta baja, el que conecta la entrada con el resto de la casa. Yo la había tomado desde el fondo del corredor, mirando hacia la puerta principal, una toma de cierre para documentar la salida. Lo recordaba perfectamente porque había sido la última foto que tomé antes de guardar el equipo. La cámara estaba en el trípode apuntando hacia la puerta principal. En el centro del corredor, de frente a la cámara, estaba la figura. Ya no al fondo, ya no a 2 metros. Estaba justo frente al lente, tan cerca que ocupaba casi todo el encuadre. Y a esa distancia, con esa cercanía, ya no era una silueta oscura e indefinida. Tenía forma, tenía contorno, tenía detalles. Era un hombre, mayor, delgado, con ropa que parecía de otra época, los brazos a los lados del cuerpo, la cabeza levantada, los ojos mirando directo a la cámara, y la expresión en su cara no era amenazante ni aterradora, en el sentido clásico de la palabra. Era algo diferente, era desesperación. Cerré la foto y me quedé sentado en la oscuridad de mi apartamento, sin saber qué hacer. La primera reacción fue borrar todo, entregar las fotos que no tenían nada raro y no decirle a nadie lo que había visto. Pero algo no me dejó hacer eso. Algo en esa cara, en esa expresión de desesperación, me impedía simplemente ignorarlo y seguir. Pero había algo más que me perturbaba profundamente y que no podía sacarme de la cabeza. Esa última foto yo no la había tomado. Lo recordaba con total claridad. Había puesto la cámara en el trípode apuntando hacia la puerta para tomar esa última toma de cierre. Había revisado el encuadre en la pantalla de la cámara y luego había decidido no tomarla porque la luz ya no era buena y guardé el equipo directamente. Esa foto no existía, no debía existir, y sin embargo ahí estaba, perfectamente expuesta, perfectamente enfocada, con esa figura en el centro mirando directo al lente. Algo había presionado el disparador. No dormí esa noche. Me quedé sentado frente al computador hasta que amaneció dándole vueltas a todo, revisando las fotos una y otra vez, como si en algún momento fueran a cambiar o a darme una explicación que yo pudiera aceptar. No la dieron. A la mañana siguiente, llamé a la empresa que me había contratado y les dije que necesitaba un día más para entregar el trabajo. No les di ninguna razón, solo pedí el día. Me lo dieron sin problema. Ese día lo dediqué a investigar. No sabía bien por dónde empezar, así que empecé por lo más básico. Busqué la dirección de la casa en internet. No encontré nada relevante en las primeras búsquedas, solo registros de propiedad y un par de menciones en páginas de bienes raíces de cuando la empresa la había comprado para demoler. Amplié la búsqueda, agregando palabras como historia, incidente, fallecido, y seguí sin encontrar nada concreto. Entonces, fui al barrio, llegué a media mañana y caminé por las calles cercanas a la casa, buscando a alguien que llevara tiempo viviendo en la zona. En esos barrios viejos, siempre hay alguien, un señor en una banca, una señora barriendo el andén, alguien que lleva décadas en el mismo lugar y que conoce cada historia de cada casa de la cuadra. Lo encontré a media cuadra de la casa, un hombre mayor sentado en una silla plástica frente a su puerta, tomando tinto y mirando hacia la calle con la calma de alguien que no tiene apuro por nada. Me acerqué, lo saludé con respeto y le pregunté si llevaba mucho tiempo viviendo en el barrio. Me dijo que toda la vida. Le pregunté si conocía la historia de la casa grande de la esquina, la que iban a demoler. El hombre me miró un momento antes de contestar, con esa pausa que hacen las personas mayores cuando están decidiendo cuánto contarle a un desconocido.
Luego asintió despacio y me dijo que sí, que la conocía. Me dijo que en esa casa había vivido durante muchos años un hombre solo. No recordaba bien su nombre. Creía que era Ernesto o Eduardo, algo así. Un hombre mayor que había enviudado joven y que desde entonces vivió solo en esa casa grande que había sido de su familia. No era una persona de muchos amigos ni de mucha vida social. Era de los que saludan cuando se cruzan en la calle, pero que no invitan a nadie a su casa, ni van a la casa de nadie. Con los años, el barrio fue cambiando. La gente se fue yendo. Llegaron otros. Los negocios cerraron. Las casas se fueron abandonando una por una. Y ese hombre mayor se fue quedando cada vez más solo en esa casa grande, mientras el barrio se vaciaba a su alrededor. El hombre de la silla hizo una pausa y tomó un sorbo largo de su tinto antes de continuar. Me dijo que un invierno, no recordaba exactamente qué año, pero hacía más de 20 años, ese hombre cayó enfermo. No se sabe bien qué fue, si una caída, si una enfermedad que le llegó de golpe, si las dos cosas juntas. Lo que sí se sabe es que quedó postrado, sin poder moverse bien, sin poder salir de la casa, sin poder pedir ayuda de ninguna forma efectiva. Los vecinos que quedaban en esa época escucharon cosas durante varios días, golpes débiles en las paredes, en las ventanas, sonidos que venían de adentro de esa casa como de alguien que está tratando de hacer ruido para que lo escuchen desde afuera. Algunos lo escucharon con claridad. Me dijo el hombre mirándome fijo. No fue que no se escuchara, se escuchó, pero nadie fue a ver. Unos dijeron que pensaron que era el viento, otros dijeron que no quisieron meterse en problemas ajenos, otros simplemente miraron hacia otro lado. El hombre de la silla bajó la vista hacia su tinto cuando dijo eso, como si esa parte de la historia todavía le pesara después de todos esos años. Lo encontraron semanas después, cuando el olor empezó a salir por las rendijas de las ventanas y ya no hubo forma de ignorarlo. Entró la policía, forzaron la puerta y lo encontraron en el segundo piso, en el cuarto del fondo, el que daba al pasillo, el cuarto que yo no había podido fotografiar porque estaba cerrado con otra llave. Había muerto solo, sin que nadie llegara, después de días pidiendo ayuda que nadie le dio. Yo escuché todo eso, sin decir una palabra. El hombre terminó su tinto y se quedó mirando hacia la casa desde donde estábamos sentados. Luego me dijo algo en voz baja, casi para sí mismo, que se me quedó grabado de una forma que no he podido sacudir desde entonces. Me dijo que a veces de noche, cuando el barrio estaba completamente en silencio, todavía se escuchaban golpes viniendo de esa casa. Me despedí del hombre con un apretón de manos y caminé de regreso a mi carro sin decir nada más. Me senté adentro y me quedé un momento con las manos en el volante sin arrancar, procesando todo lo que me había contado. Pensé en las fotos, pensé en esa figura que había recorrido cada cuarto de esa casa, siguiéndome de esquina en esquina durante toda la tarde. Pensé en la mano extendida hacia la cámara en el pasillo del segundo piso. Pensé en esa expresión de desesperación en la última foto, esa cara de alguien que lleva mucho tiempo intentando que alguien lo vea. Y entonces entendí. No me había estado persiguiendo, no me había estado amenazando. Llevaba más de 20 años solo en esa casa, invisible, sin que nadie entrara, sin que nadie lo viera, sin que nadie supiera que seguía ahí. Y ese martes por la tarde entró un fotógrafo con 2 cámaras y un trípode a documentar cada rincón de su casa antes de demolerla. Alguien que lo vería, aunque no lo supiera todavía. Por eso aparecía en todas las fotos.
Por eso se fue acercando poco a poco durante toda la tarde. No era agresión ni amenaza. Era lo mismo que había hecho durante días antes de morir. Llamar la atención, hacer ruido, extender la mano, decir, aquí estoy aquí, alguien por favor. Y esa última foto que nadie tomó era su forma de decirme que después de todo ese tiempo, alguien finalmente había entrado a su casa y lo había visto, que no estaba completamente solo, que alguien sabía que existía. Arranqué el carro, pero no me fui de inmediato. Me quedé sentado ahí, frente a esa casa abandonada, mirando la fachada descascarada y las ventanas tapadas con tablas. Pensé en ese hombre muriendo solo en el cuarto del fondo, mientras sus vecinos escuchaban los golpes y miraban hacia otro lado. Pensé en 20 años de silencio después de eso. Saqué el teléfono y busqué el número de la empresa que me había contratado. Les dije que tenía las fotos listas para entregar, pero que antes necesitaba preguntarles algo. Les pregunté si sabían la historia de esa casa, si sabían lo que había pasado ahí antes de comprarla. Hubo un silencio corto del otro lado. Luego me dijeron que sí, que tenían conocimiento de los antecedentes de la propiedad, que era información que manejaban internamente y que no afectaba el trabajo que yo había sido contratado para hacer. Les dije que entendido, que les enviaba las fotos esa tarde. Colgué, abrí la galería del teléfono y busqué la última foto, la que nadie había tomado, la del hombre en el corredor mirando directo a la cámara con esa expresión de desesperación en la cara. La miré un momento largo. Luego hice algo que no había planeado hacer y que no sé bien explicar por qué lo hice. Le hablé, en voz baja, sentado solo en mi carro frente a su casa. Le hablé directamente a esa foto, como si él pudiera escucharme. Le dije que lo había visto, que sabía que había estado ahí, que lo sentía mucho, lo que le había pasado, lo de morir solo, sin que nadie llegara. Le dije que no era justo y que esperaba que de alguna forma supiera que ahora alguien sabía su historia. Me quedé en silencio esperando algo sin saber bien qué. No pasó nada extraordinario. El barrio seguía igual de silencioso. La casa seguía igual de quieta. El cielo seguía igual de gris. Arranqué y me fui. Entregué las fotos esa tarde, todas menos una. La última, la que nadie había tomado, esa me la quedé. No sé bien por qué. Supongo que porque era lo único concreto que quedaba de ese encuentro. Lo único que podía tocar y decir esto pasó, esto es real. La empresa recibió el trabajo sin hacer preguntas. Me pagaron al día siguiente y nunca más me volvieron a contactar. La casa fue demolida 3 semanas después. Pasé por ahí un día por casualidad y donde había estado esa fachada descascarada con las ventanas tapadas, había un lote vacío con una valla anunciando la construcción de un edificio nuevo. Me detuve un momento mirando ese lote vacío. Pensé en ese hombre que había vivido y muerto entre esas paredes que ya no existían. Pensé en que ahora no quedaba nada, ni las paredes, ni el corredor, ni el cuarto del fondo donde lo habían encontrado. Solo tierra removida y una valla con el logo de una constructora. Me pregunté si eso era bueno o malo para él, si demoler la casa donde uno murió solo es una forma de liberación o una forma de borrar lo poco que quedaba. No encontré respuesta y tampoco creo que la vaya a encontrar. Lo que sí cambió de forma permanente fue la manera en que trabajo. Ahora, antes de entrar a cualquier lugar que me contraten para fotografiar, pregunto la historia del sitio. No siempre me la cuentan, no siempre hay algo que contar, pero pregunto. Y cuando entro a una casa vacía, a un edificio abandonado, a cualquier lugar donde la vida se detuvo en algún momento, lo hago con una atención diferente.
no con miedo exactamente, sino con respeto, con la conciencia de que los lugares guardan cosas que no siempre son visibles a simple vista, pero que una cámara a veces captura sin que uno se lo proponga. Reviso todas mis fotos antes de entregarlas, siempre, cada una, escaneando cada esquina, cada fondo, cada rincón oscuro. No porque espere encontrar algo en todas, sino porque aprendí de la peor forma posible lo que pasa cuando uno no mira con atención lo que tiene delante. La foto la tengo todavía, guardada en una carpeta en mi computador que no abro seguido, pero que tampoco he podido borrar. De vez en cuando la abro, la miro un momento y la vuelvo a cerrar. No sé bien qué hago con ella a largo plazo. Tal vez algún día la imprima y la lleve al lote donde estaba la casa y la deje ahí. Tal vez eso no tiene ningún sentido y es solo una forma que mi cabeza encontró de cerrar algo que no tiene cierre real. Lo que sí sé es que ese hombre pasó sus últimos días golpeando paredes y ventanas para que alguien lo escuchara, y nadie fue. 20 años después, entró un fotógrafo a su casa sin saber nada de su historia, y ese hombre hizo lo único que sabía hacer: llamar la atención, aparecer en cada foto, acercarse despacio, extender la mano, y en la última foto tomó él mismo la cámara para asegurarse de que yo lo viera. Yo lo vi. Llegué tarde. Llegué 20 años tarde, y sin saber que estaba llegando, pero lo vi. Espero que haya sido suficiente.